Bienvenidos a esta segunda parte. Entonces estábamos hablando sobre cómo el sistema, pues a veces tienes que cambiar porque la sociedad cambia. Y cuando ya hablamos de sociedad, pues la sociedad al final del camino es este cúmulo de personas que están alrededor, que cambian su manera de ser, sus aprendizajes y todo. Y cuando hablamos de recursos humanos o de capital humano es, pues, alguno de esas personas que están ahí se van a convertir en mis empleados o se van a convertir en mi fuerza laboral, ¿no? Y entonces también entra en algo, aparte de las condiciones sociales que dan, entra lo que es la bendita ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes un trabajo que tiene muy buenas o que parece que tiene muy buenas prestaciones y que paga el promedio o más del promedio, y eres una empresa que se hizo famosa por tratar bien a sus empleados y por tener cierta presencia. Cuando tú publiques un puesto de trabajo, ¿cuántos crees que te lleguen de candidatos? Miles. Muchos, miles, ¿no? Digo, no es por decirles, pero hay lugares que ni siquiera tratan tan bien a sus empleados, que ganaron buena famita de tener buenas prestaciones, que literal les llegan tantos currículums que esas son sus hojas de reciclaje, en donde se tienen tantas hojas, así que les llegan tantos currículums, ¿sí? Miles. ¿Por qué? Pues porque ganaron famita de tener buenas prestaciones, tener cosas adicionales y tener cierto prestigio. Por otro lado, si eres una empresa que tienes el prestigio de estar corre y corre a su personal, si pagas menos que el mínimo y tus prestaciones son sacadas de Guantánamo, pues no sé si te lleguen las mismas cantidades de currículums o con las personas con las mismas capacidades. Entonces, el tema es un estire y afloje, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se dice no hay trabajo? Y en parte es cierto y en parte no. Sí hay trabajo. En el mercado laboral ahorita les puedo asegurar que hay en Colima municipio fácil, hay unas 500 vacantes de trabajo, ¿sí? De trabajos que probablemente algunos no quisieran hacer o con salarios que algunos no quisieran aceptar, pero existen. Y por otro lado, las empresas dicen, es que no hay candidatos. Claro que sí hay candidatos, pero no sé si hay candidatos que acepten tus condiciones de trabajo, tu prestigio y tu salario, ¿vale? Entonces, es esta mezcla de saber, por un lado, las empresas tienen que saber que entre mejor tengan prestigio, oportunidad de crecimiento, prestaciones y salario, más personas van a querer trabajar contigo. Y los candidatos, saber que entre más habilidades, más destrezas y más situaciones de conocimientos, a mejores empresas te puedes arrimar, porque te dan posibilidades, ¿sí? A menos de que te encuentres en la desesperación por conseguir trabajo y que algunas empresas encuentren tu desesperación para contratarte. Y ya tiene que ver mucho por qué aceptas y qué acepta la compañía. Muy bien. Igual les puedo preguntar para saber, a ver, ¿quién no ha escuchado su voz el día de hoy? Creo que Joana. Joana, descríbeme el trabajo de tus sueños. Híjoles. En sus sueños no trabaja, profe. En mis sueños tengo mucho dinero, profe. Mis sueños tienen mucho dinero y trabajas. Sueño tengo todos los días, pero pues no sé, o sea, mi sueño así como empleado, o sea, siendo empleada a mí me gustaría trabajar en una empresa grande,
con prestaciones de esas empresas que tienen hasta comedor y todo ese rollo así. Ese sería mi sueño como empleada. Perfecto. Y como pues lo que yo quisiera pues es ser jefa, no ser empleada. En Yasaki tienen. ¿Quieren Ay, comer? pero pagan horrible ahí, no manches. Ah, no todos quieres. No, pues. Te quiero jalar conmigo y no quieres. ¿Yo quiero qué? Yo la quiero jalar conmigo. Acá tengo comedor y no quiere. Nah, Digo, pero no manches, ahí los explotan bien feo también. Luego se suicidan, ¿para qué? ¡Ey! ¿Cómo? ¿Dónde se suicidan para no ir a trabajar ahí? Es mi trabajo. Ah, ok, no, pues pongan algo para que no se suiciden. Ay, no es mi culpa que el pobre vato le hayan puesto los cuernos. Ah, ok. Ok, ya hay historias allá adentro. Interesante. Uy, como en Yosaki. Uy, le cuento todo. Ya pues, prosigan. Exacto. Entonces, en todos los lugares se cuecen habas, ¿verdad? Se mojan trapitos. Perfecto. Entonces, hablando del trabajo de sueños de Joan, hablaba de un lugar en donde tuvieran prestaciones adicionales. Y ojo, aunque al principio comentaba un poquito de que en un lugar en donde no trabajar, después me hizo hincapié que sí le gustaría trabajar en un lugar en donde le gustara y que al mismo tiempo tuviera las prestaciones ideales. Y eso es lo que buscan muchos de los candidatos y muchos de nosotros, ¿sí? Hay una teoría X que dice que el trabajador buscará su lugar en donde tenga mayor prestaciones y menos trabajo. Yo difiero de eso. Un trabajador usual busca lugares en donde pueda tener sí mucho salario y mucha prestación, pero que también pueda tener mucha identidad laboral, es decir, en donde haga cosas que sienta que está cambiando más el mundo, que está cambiando y que como que más personas lo reconocen o la reconocen por hacer algo que dices, wow, no manches, me cambiaste la vida. ¿Sí? Por ejemplo, un médico, aunque se queje de lo que se queje de sus prestaciones laborales, ahí anda, ahí sigue. ¿Por qué? Porque reafirma mucho su vocación cuando encuentra que salvó vidas. ¿Sí? Un abogado, probablemente a algunos no les guste, pero otros sí, y a lo mejor encontrará mucho de su vocación cuando a alguien lo salvó de una injusticia, etcétera, etcétera, todas las profesiones, los administradores, cuando nosotros encontremos un puesto de trabajo en donde transformamos la vida de las personas a través de nuestro orden, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que a diferencia, bienvenido, a diferencia de lo que muchas personas consideran, pues por ahí va el sentido de, oye, el candidato busca cómo poder tener más impacto social o más impacto en la sociedad, aparte de un buen salario o un trato justo en muchos de los casos. Y por otro lado, me comentaste que querías ser jefa. Sigo contigo, Ansa. ¿Cuál sería tu empleado ideal? Yo siento que mi empleado ideal sería más o menos como yo. No es para hacerlo de acá, pero me gusta mucho la gente que es activa y que le gusta mucho aprender, que siempre tiene ganas como de hambre de conocimiento. Ese tipo de gente es la que a mí me llama. Sí, que se mueva. Ajá. Y aparte que lo hiciera por poco salario, ¿no? De una vez para que me ahorre más. Bueno, pues es que también a mí me gustaría como que tenerlos bien pagados porque la neta luego se aburren de que están trabajando bien y no les remuneran tan bien. Es como mi parte de empleada es lo que yo veo, pues. Pero que se muevan y que produzcan y que se justifique, ¿verdad? Sí, claro. Que te den más dinero. Y ojo, esto es algo bien interesante que muchos emprendedores no lo saben luego. Tú cuando contratas a alguien, lo contratas porque te va a dar a ganar, no porque te va a dar a perder. Es decir, si como emprendedor contrato a un vendedor, le voy a dar de lo que produce, de lo que vende, no le voy a dar más dinero de lo que produzca.
¿sí? Si contrato, aunque sea una persona de línea, yo lo contrato por todo el tiempo que me ahorra y con eso el dinero que me ahorro por tenerlo. Y entonces al final del camino, algo que se debe concientizar a las empresas es que no se contratan a las personas por su linda cara, sino o tal vez sí, pero si tiene que ver con modelaje, pero en casos, la mayoría no, se contratan por la producción. ¿Vale? Entonces, pues va por ahí. Hay unas tendencias del mercado laboral que les comparto, en donde de alguna manera la tendencia, pues ya lo hemos hablado, de que tiene que ver con tecnología, hay un término que seguramente se van a hartar de escuchar, lo que se llama habilidades blandas, que al final las habilidades blandas es esta capacidad de adaptabilidad al entorno y tu capacidad de comunicación, ¿sí? Son un montón de habilidades blandas, pero mucho tiene que ver con tu ser. ¿Cómo vas aprovechando tu ser para adaptarte a tu medio? En este caso, por ejemplo, una habilidad blanda que creo que les puede servir, que es contraintuitivo de lo que nos enseñaron de chiquitos, es poder platicar con un extraño de ciertos temas y saber modular qué decir y qué no. Eso está súper importante. Poder hablar en público, pues puede ser una buena habilidad blanda. Otra habilidad blanda que puedes llegar a generar, que te puede generar mucho, es saber negociar. Otra habilidad blanda es análisis financiero. Es otra habilidad que les puedo recomendar mucho. Y a lo mejor también, pues tener vocación en lo que quieras hacer. Saber qué quieres es algo que es más difícil de hacer que decir. ¿Sí? Entonces, empezar a buscar qué temas te encantan más para poder dedicarte a eso, también creo que es otra habilidad blanda, saber hasta cuándo decir sí, hasta cuándo decir no. ¿Vale? Entonces, pues va por ahí. Son esas habilidades y esas tendencias. La tecnología es una transversal y ya llegó para quedarse. Muy bien. Al tema de lo que va a generar actividad, chicos. Análisis de puestos. Cuando hablábamos acá de la organización, hablamos de lo que la empresa quiere. Y el primer paso de una empresa ordenada para poder saber qué quiere es justamente el análisis de un puesto de trabajo. No sé si han visto por ahí una descripción de funciones en su puesto de trabajo en donde dicen, vas a hacer esto, 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 esto. O si no, cuando hagan prácticas y servicio social, les van a pedir incluso un escrito que te van a decir, en tu trabajo quiero que me digas qué vas a hacer. Esto, 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 esto. ¿Sí? Y va por ahí esa descripción de puestos. ¿Sí? Ese análisis de puestos justamente es algo un poco más detallado que la descripción de puestos, pero en esencia es eso. ¿Sí? Entonces, es súper piedra angular para recursos humanos o para capital humano saber qué es lo que buscamos de nuestro posible nuevo trabajador o de tu trabajador actual, para que no estés improvisando. Es decir, ¿cuántas empresas, sobre todo chiquitas y sobre todo nuevas, tienen a su trabajador haciendo de todo y de nada a la vez? Como lo decía hace rato Nava, ¿no? Con su ejemplo de Ardiente Café. Es decir, a mí me ponían a hacer de todo y de nada, así escuché, y pues la empresa, pues a final de camino no tenía una claridad en sus funciones. ¿Sí? Entonces, ahí corre muchos riesgos la empresa. Una empresa ordenada empieza a ver qué tiene que hacer y aunque tenga creatividad el empleado para poder hacer de más, pero por lo menos que tengas una línea para que todos estén en la misma sintonía. ¿Vale? Entonces, hay muchas importancias de esto, pero mucho tiene que ver con el rendimiento del trabajador, con el poder encontrar o después que sirva para un excelente reclutamiento y selección que vamos a abordar en conexiones posteriores. Y la idea es que a partir de eso la organización encuentre estas personas idóneas, que solo lo hará cuando los identifique bien. Muy bien. Esta línea son 10 puntos que les voy a compartir
les pido por favor que presten mucha atención, porque seguro puede generar dudas en caso de no hacerlo, ¿sí? Y la idea es que ustedes, como actividad del día de hoy, como la primera actividad uno directa, es que puedan hacer una descripción de puesto de trabajo y que tenga estos 10 puntos. 10 puntos son realmente 9 obligatorios y uno opcional, que es el 10º. Muy bien. Empecemos. Lo primero y más importante es, ¿para qué quiero ese puesto? ¿Qué papel desempeña fundamental? Una redacción fundamental de para qué quiero ese puesto o qué es la esencia que va a ser ese puesto, se le llama como objetivo del puesto. Es decir, esa descripción como de un párrafo en donde vas dando la razón de cualquier puesto de trabajo. Por ejemplo, si pensamos en un operativo de línea de Yasaki, aprovechando que estuvieron hablando, ¿cuál es el objetivo del puesto de trabajo? Pues a lo mejor lograr la producción de cierta línea de trabajo, dependiendo de cuál estamos hablando. Lograr una producción de la línea de trabajo que permita llevar tal cosa. Ahí estamos dando un objetivo del puesto. Por ejemplo, ser vendedor de C&A, de la tienda de ropa, ¿qué objetivo podría tener un vendedor de piso de C&A? Pues hacer que la empresa tenga cierto grado de presencia ante los clientes y que oriente a las personas para poder consumir productos de C&A. ¿Sí? Entonces, usualmente es una redacción que apoya mucho cuál es la finalidad de ese puesto y por qué lo quieres contratar. ¿Sí? No el qué va a hacer, eso es en el segundo punto. En el segundo punto es el qué va a hacer, la descripción de las tareas, de alguna manera qué actividades va a hacer y de qué periodicidad, si son rutinarias o son ocasionalmente, y cuánto tiempo más o menos en algunos casos puedes destinarle a esa actividad. Inclusive ya a niveles más avanzados, yo recomiendo una tabla de todo lo que va a hacer con los tiempos que le está designado y cada cuánto se repite para saber qué tanta carga laboral tiene. En este caso aún no lo pido. Seguramente en semestres posteriores podemos generarlo. ¿Sí? Entonces, en bloques posteriores lo podemos generar, pero creo que ahorita con una descripción de tareas es más que suficiente. ¿Ok? El tercer punto tiene que ver con relaciones. Muchos de nuestras situaciones laborales o de nuestros puestos de trabajo tienen conexiones con otros puestos de trabajo. ¿Sí? Ejemplo, imaginémonos que Huescas, bienvenido. Imaginémonos, gracias, bienvenido. Imagínate que tu trabajo, pues, ¿eres emprendedor o ahorita estás trabajando en una empresa con más de un empleado? Estoy trabajando en una empresa con más de un empleado. Ok. ¿Es grande la empresa o pequeña? De tamaño de local no es grande. Pero sí la empresa en sí, sí, a nivel cadena sí es grande. Nivel cadena, ya me dijiste mucho. En tu puesto de trabajo, ¿necesitas de otros puestos de trabajo para poder trabajar? Sí. Sí, que tienes que mandar reporte a la contadora, al de inventarios, al de almacén, bla, 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 bla. Sí, así es. Así que todos dependemos de todos. Todos dependemos de todos. Me gusta esa parte, ¿no? Entonces, es decir, ahí en relaciones vas con quién tienes interrelación. ¿Sí? A lo mejor en tal proceso con la contadora, con tal proceso con el de tal. Y empiezas a mencionar en A3 justo eso. Gracias, Huesca. Sí, va por ahí. En disponibilidad, hablas también de qué tanto tiempo vas a dedicarle a esa operatividad. Y si necesitas viajar o no, más bien va por ahí. Si tu puesto de trabajo necesita que la persona tenga disponibilidad para viajar,
para traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay puestos gerenciales que no solamente estás en Colima, por ejemplo, ¿sí? Que a lo mejor te tienes que ir a toda la región occidente. Hay puestos más altos que te tienes que ir por todo el país, etcétera, etcétera. Entonces, queremos saber tu disponibilidad a través de eso. Y si no requiere trasladarse a ningún lugar, pues no requiere una disponibilidad especial. Documentación se refiere a qué elementos físicos o de electrónicos generas habitualmente para la compañía en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, el vendedor de CNA que les estaba mencionando, a lo mejor su documentación o la documentación que genera a lo mejor es una nota de venta, ¿sí? O a lo mejor tendría que ver con una lista de prospectos, ¿no? Que a lo mejor a veces las empresas les piden cuando no solamente están teniendo ahí en la tienda, ¿no? O, por ejemplo, en Yazaki, a lo mejor algunos controles de calidad de la línea de producción, si es el puesto que tenga que ver con operador de línea, ¿sí? Y todos los trabajos tenemos estos reportes que hacer. Entonces, ahí va en qué tipo de reportaje va a tener que hacer esta persona. Muy bien. Después, en ambiente, hay un análisis que se llama análisis de entropía, ¿sí? Que justamente es algo que expondrá el equipo 2 en la última semana. Y tiene que ver con las condiciones ambientales que tiene determinado trabajo. Es decir, oye, si yo estoy pensando en ese vendedor de CNA, pues la condición ambiental del trabajo pues será el mismo edificio de CNA con la ropa que tiene. Y probablemente lo quiera parado porque está haciendo ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pues entonces su ambiente tiene que ver eso y tendría que a lo mejor tener cierta iluminación, cierto eso para poder facilitarle su venta, ¿sí? O por ejemplo, si tu chamba es estar sentado, pues a lo mejor la silla tiene mucho que ver como para que después no le pase algo más, ¿sí? O si tu chamba es estar manejando, pues a lo mejor el ambiente o la condición ambiental de trabajo tendría que ver con la forma que tienes tu camión, tu carro, etcétera, etcétera, para poder manejar. Entonces, todos los trabajos tienen un ambiente de trabajo. Y en algún análisis entrópico, pues pueden medir la luz ideal, la postura ideal, las condiciones ideales para que las personas se enfermen lo menos posible. ¿Sí? Por ejemplo, los cargadores que tienen esta faja para cargar, pues lo hacen incluso para proteger un poquito su ambiente de trabajo. Estas reglas de seguridad y higiene que también vamos a platicar en la semana 4, se hacen mucho por el ambiente mismo. Y entonces aquí empieza a cuestionarte las condiciones ambientales que va a tener la persona para poder desempeñar su puesto. Y al lado de las condiciones ambientales justamente vienen los riesgos de trabajo, ¿sí? Estamos a un error de descubrir los posibles riesgos de trabajo de nuestro trabajo. Es decir, siempre estamos a merced de que nos pase algo, ¿sí? Algún accidente, alguna situación. Y como patrón, es importante saber o dimensionar los posibles riesgos laborales para así tratar de disminuirlo los más posibles. Estas reglas de seguridad que a veces tienen algunas empresas, pues lo hacen para disminuir riesgos. A bote pronto se me ocurre ahorita, por ejemplo, cuando tú trabajas en congelados, ¿sí? Trabajas en ambientes muy fríos, pues te piden incluso que tengas cierto abrigo o ciertas cosas para tratar de disminuirte enfermedades relacionadas con el frío, ¿sí? O por ejemplo que trabajaras, bueno, ya muy extremo, siendo radiólogo, ¿no? Pues te piden ciertas medidas para que no estés infectándote de radiación, no manches, ¿sí? O en puestos como de vendedor, pues también implica ciertos riesgos con la inseguridad que tienes y todo eso, pues también puede pasar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, saberlo, por lo menos como empresa, por lo menos tenerlo en el radar, te va a dar pauta para después cómo controlarlo, ¿vale? Entonces, este es el punto número 7 cuando analizas un puesto de trabajo, ¿sí? Dedicación. Ahora sí, el tiempo que vas a ocupar que se desarrolle ese puesto de trabajo. Hay muchos trabajos que por naturaleza
el horario es discontinuo a los horarios tradicionales. Un horario de oficina normal es de 9 a 12 y de 4 a 7. Pero habrá otros trabajos que a lo mejor te requieran de 3 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Sí? Por ejemplo, ser guardia de seguridad, trabajar en el periódico, vaya, hay ser velador, de trabajar en cualquier cosa que tenga que ver con algo nocturno. O, por ejemplo, ser un trabajo matutino, porque en la tarde ya las personas ya no consumen tu producto o servicio. O hay otros que requieren mucha dedicación de tiempo, hay otros que requieren poca dedicación de tiempo, y es importante saber eso. Hay empresas, por ejemplo, los hoteles, en donde su dedicación primordial es cuando los demás descansan. Es decir, que cuando son vacaciones, para todos los demás, para ellos es el momento en donde más trabajan. Entonces, ahí hablamos de una dedicación extraordinaria, ¿no? ¿Sí? En un restaurante. En un restaurante, es correcto. En un restaurante también, o sea, es decir, no vas a poner, a lo mejor dices, oye, pues yo también quiero descansar en un 16 de septiembre, en un 20 de noviembre, en un 1 de noviembre o en un... No, pero los días buenos, Día de la Madre, del Padre, Navidad, Año Nuevo, todos esos, nunca, cuando trabajé yo en Sambor. Ah, ok, mira. Todas fechas me las pasé ahí. Y es algo de dedicación que tenía el puesto de trabajo, o sea, tú ya sabías que tenías que trabajar ese día. Sí, era el día que más trabajo iba a ver. Y eso lo queremos saber. En el punto 8 es si requiere alguna dedicación especial o no, pero a lo mejor y no, a lo mejor es leve, pero aún así queremos saber ese tiempo extra que va a dedicar, o no, o normal. Excelente, pues. La integración, hablamos de muchos puestos de trabajo requieren formación inicial. De hecho, muchos de ustedes están estudiando justamente por eso. Se quieren convertir en licenciados en administración porque seguramente los que quieren trabajar en un puesto de trabajo, quieren tener ese documento que les avalga que son licenciados en administración para poder tener acceso a esos lugares. Para los que quieren poner un negocio, a lo mejor la formación inicial o esta formación que están recibiendo les sirve como para darse más ideas para poner cierto tipo de negocio, o cuando te quieras vender a ti mismo, porque los emprendedores también se tienen que vender a sí mismos, pues también aparezca ahí que eres licenciado o licenciada y que puede hacer más fácil tu venta. ¿Sí? Y entonces van ahí con esos documentos. O por ejemplo, desde el lado operativo, también a lo mejor si quieres contratar un montacarguista, tiene que tener cierta certificación de que ha usado montacargas. Entonces ahí también va en integración. ¿Sí? Porque ocupa una formación de montacarguista. ¿Sí? Todos los que necesiten alguna experiencia previa, un conocimiento previo, van en integración. Y 10, observaciones generales, tiene que ver con cualquier condición adicional que ustedes no hayan visto en los 9 anteriores que quieran agregar ahí. Es decir, oye, por decir algo, si es un trabajo que lo tiene que requerir solamente un tipo de sexo, un tipo de edad o un tipo de condición, ahí se pone. Si necesitas alguna habilidad adicional y no lo pudiste poner en ninguno de estos 9, ahí lo pones. Si tiene que ser en cierto tipo de lugar y no lo pudiste poner en el punto donde tenía que ver con el traslado, aquí lo pones. Entonces, el 10 es ese comodín que te sirve para poder expresar cualquier cosa que no hayas mencionado de ese puesto de trabajo. Muy bien. Entonces, como actividad número 1 del día de hoy, es hacer un análisis de puesto de trabajo con los 9 puntos obligatorios y con el punto opcional. Y la idea es que puedan tener una radiografía de un puesto de trabajo, ya bien sea de dónde trabajan o si tienen el pensamiento emprendedor de algún lugar de trabajo o un puesto de trabajo que quisieran generar. Cuando se refiere a análisis, ¿es como lanzar una vacante con esos puntos? Por decirlo así, como cuando lanzas no es lanzar una vacante, pero es que en realidad esto es interno. Esto es antes de lanzar una vacante. Justamente cerramos el día de hoy con reclutamiento, se hace con lanzar vacante.
Todo esto, este análisis lo haces antes de cuando lo lanzas allá. Es qué voy a requerir, de qué manera, Bien. Va, perfecto. ¿Mande? No, digo que está perfecto. Gracias. Perfectísimo. ¿Alguna duda? Giovanna, Antonio, Karina, Ansa, Guillermo, Celia. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Ah? No entendí okay. Muy bien. Ya. ¿Qué quiere que le haga? ¿Una descripción en Word o qué show? O sea, no entendí. En Word o en libreta si tienes una letra bonita y fotografías excelentes. No. Cualquiera de esas dos. Pero busco que te hagas un análisis de puesto con estos 10 puntos que justamente expliqué. ¿Pero es una descripción o solamente voy a poner el puesto y sus funciones? Es lo que no entiendo. Por eso, ¿sí pusiste atención de los 10 puntos? Sí, profe, pero traigo varios problemas y ando la no, perdón. Ah, ok. Es que justamente lo expliqué acá. Mira, la descripción de tareas que tú me dices es el punto 2. En realidad es los objetivos el objetivo del puesto, la descripción de tareas, con qué puesto se relaciona, qué disponibilidad tiene para viajar o no, qué documentación genera el puesto de trabajo, qué ambiente de trabajo tiene, qué riesgos laborales puede tener, dedicación horario que va a necesitar, integración y observaciones generales. Estas 2 diapositivas las voy a compartir en el grupo de WhatsApp inmediatamente, para que no tengan que memorizarse los 10 puntos, pero la idea es que tengan esto así como que vean y, ok, por ejemplo, vendedor de CNA, ya, el objetivo del puesto de CNA, ya lo tengo. ¿Qué descripción de tareas tiene el vendedor de CNA? Tal. ¿Con qué puesto se relaciona el vendedor de CNA? Con esto. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar el vendedor de CNA o cuánto tiempo quiero que le dedique de CNA y en qué temporadas? Tales. ¿Cuál es su ambiente de trabajo? El análisis entrópico, es decir, bueno, en estas condiciones con aire acondicionado, Ok, ya entendí. Y así, hasta llegar hasta el punto 10. Va, gracias. No, gracias a ti, Giovanna. Y ánimo, Giovanna. No sé qué tengas, pero ánimo, no sé lo. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para esto? Para ver si alcanzo a llorar en el intermedio. No sé. Coloque sus lágrimas aquí. Miren, esta actividad ya la he ubicado y duras aproximadamente entre 40 y 45 minutos. ¿Entonces se continúa en receso o no? 10:40 nos volvemos a conectar. Ok, es que me quiero traer a Ansa a mi casa, por eso le pregunto. Ok, pues conéctense Ansa y tú juntas. Perfecto. Entonces, antes de que se me vayan a laborar y después a su receso, por favor, como ustedes ya ubican, ¿pueden poner sus cámaras on para tomar su fotito?